Como dije en mi video anterior, estamos a días, a unas pocas semanas en este mismo mes, de tener que participar en la consulta ciudadana para definir el destino del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Y es evidente que parte de lo que tenemos que reflexionar y de lo que no se nos está hablando mucho tiene que ver con cuestiones ambientales. En este video quiero presentarles algunas reflexiones alrededor de temas ambientales. Miren ustedes, en los años 80, a mí me tocó ser fundador de un grupo ecologista que se llamó el Grupo Dodo, que fue uno de los primeros grupos ecologistas de nuestro país. Fue un tiempo en el que el ecologismo empezó a convertirse en una preocupación de muchos sectores. Entonces, muy rápidamente empezaron a surgir grupos a todo lo largo y ancho de la República Mexicana. No fuimos los primeros, pero fuimos de los primeros nosotros. Cada uno de nuestros grupos actuaba a nivel local, generalmente surgiendo en la lucha por defender algún patrimonio natural que estaba siendo agredido y que estaba en peligro de perderse, digamos. Tuvimos nuestras batallas, nuestros logros y nuestras derrotas, pero traigo esto a colación, eso se los cuento otro día, pero traigo a colación este asunto porque uno de los enormes logros que tuvimos, no nosotros como Grupo Dodo, sino como generación de grupos ecologistas, fue darnos cuenta de la necesidad de entablar relaciones entre nosotros, de generar redes entre los grupos ecologistas. Porque si bien todos actuábamos localmente, entendíamos que podíamos solicitar el apoyo de otros grupos y que podíamos dar el apoyo a otras causas. Y entonces se generó una especie de red de grupos ecologistas nacional. Esta red después se convirtió en un grupo de grupos, cuyo nombre fue el Pacto de Grupos Ecologistas y que fue muy importante en esos tiempos. Traigo esto a colación porque el pacto evidentemente tuvo grandes batallas ambientales, convocó a la sociedad muy fuertemente en varias de ellas, como en el caso de Laguna Verde, o en el caso de la defensa de las selvas, como la selva de Chimalapas, que es una lucha eterna, porque siempre tendremos que defender las selvas que están siendo tan agredidas en México. Pero una de las enormes victorias que tuvimos, curiosamente, tuvo que ver con oponernos a un proyecto, estoy hablando de los años 80, que pretendía extender el Aeropuerto Nacional Benito Juárez sobre terrenos del lago de Texcoco. Fíjense nada más, este asunto del nuevo aeropuerto en realidad es un proyecto que ha sido presentado y rechazado en diversos momentos a lo largo de los últimos casi 40 años. Es interesante. Ha tenido diversas modalidades. También acuérdense que se rechazó en el tiempo del final del gobierno de Vicente Fox. De eso voy a hablar en un video posterior, cuando hable de cuestiones sociales relacionadas con estos proyectos. Pero desde esa época estaba pretendiendo extender el aeropuerto sobre los terrenos del lago de Texcoco. ¿Por qué nos opusimos al proyecto en ese momento? Ya se hablaba de saturación del aeropuerto, por cierto. No es un asunto nuevo, insisto, es un asunto que ha continuado y se ha ido presentando y presentando y presentando. La razón principal tenía que ver con dos aspectos. El primero, más romántico, con la defensa de un santuario de aves migratorias que hay ahí. El segundo, más relacionado a un tema de sobrevivencia,
tenía que ver con la defensa del agua. Ambos asuntos siguen siendo relevantes a todos estos años de distancia. Es decir, las mismas razones por las que nos opusimos a ese proyecto deberían ser esgrimidas contra este proyecto, o cuando menos deberían ponerse sobre la mesa para que los ciudadanos decidiéramos no solamente con base en información ingenieril, sino también con base en información ambiental. Bueno, déjenme contarles muy rápidamente. Empiezo por el tema del santuario de aves. Resulta que hay un lago artificial en la zona que se llama el lago Nabor Carrillo. Ustedes puede que lo hayan visto si han viajado en avión. Cuando van aterrizando en la Ciudad de México hay una especie de espejo de agua rectangular. Es evidentemente un lago artificial, desde la forma se ve. Y una de las primeras cosas que nos planteamos fue evitar que se quitara o se desecara ese lago, por varias razones, pero una de ellas tenía que ver con algo que me tocó vivir una madrugada. Porque un grupo de activistas y un grupo de periodistas que nos acompañaban, fuimos de madrugada a visitar el Nabor Carrillo, y qué bruto. Déjenme decirles que la experiencia es de las experiencias más electrizantes que he tenido en mi vida. Conmovedora hasta la médula. Porque esperando en la oscuridad de la madrugada, cuando los primeros rayos del sol empezaron a aparecer, de pronto se alzó el coro de miles y miles de gargantas de todo tipo de seres alados. Había patos de muchos tipos, había grullas, había garzas, seguramente había gansos, había hasta pelícanos, para mi sorpresa. Aquí, a estas alturas de México, las aves en sus vuelos intercontinentales viajan y tienen que descansar, y van descansando en los sistemas lacustres que se van encontrando. Y esta zona, la zona del lago de Texcoco, era una zona lacustre de una enorme importancia. No solamente este lago, era un sistema lacustre, no era un solo lago. Y también había un sistema lacustre en Toluca, en las ciénegas del río Lerma, que también ha sido desecado. De manera que es espantoso imaginarse pues lo que deben estar pasando las aves ahora en ese vuelo instintivo que está programado para aterrizar en todos estos lugares, y que se encuentra con que cada momento hay menos y menos y menos y menos. Desecar el lago Nabor Carrillo es darle la puntilla a la zona de los valles altos de México como un lugar de estación de aves migratorias. Obviamente, junto con eso, muchas especies locales también podrían ser afectadas. Entonces, ese era un primer argumento, y tal vez algunos de ustedes digan, pues ni modo, el progreso es el progreso, ¿qué importa? Un montón de aves, etcétera. Obviamente para mí es una razón suficiente para oponerse a un proyecto, pero a lo mejor para algunos de ustedes no. Pero el punto central es que tanto las aves como nosotros necesitamos el agua. Y quiero que hagamos un ejercicio de imaginación muy importante. Quiero que nos imaginemos las ciudades precolombinas que estaban asentadas a la vera del lago, o de hecho en el lago, porque en parte eran ciudades flotantes. Fíjense qué idea más poética, porque las chinampas que se inventaron en estos lugares flotan, son islotes artificiales que flotan. Bueno, imagínense esas ciudades policromadas, cuyos habitantes vivían en calles de agua y que tenían a la puerta de sus casas el coro de 1000 gargantas que yo presencié esa vez en el lago Nabor Carrillo. La relación de esas culturas con el agua era cercana y era simbiótica. Tenían un poderosísimo sistema de agricultura que sostenía todo el imperio, que son las chinampas. Tenían una cultura relacionada con la pesca y con la vida
cercana al agua y a la naturaleza. Esa idea es una idea que casi suena mítica. No es mítica porque fue real, pero esas ciudades parecen ciudades de leyenda. El chiste es que cuando llegaron los europeos, no entendieron ese sistema de vida. Y la Ciudad de México, que para entonces se llamó Ciudad de México, pues básicamente es una ciudad loca. Porque casi todas las ciudades que están a la vera de sistemas acuáticos aprovechan y se enriquecen de los sistemas acuáticos. No hay nada mejor que tener agua, no hay nada peor que no tenerla. Y el hecho fabuloso, verdaderamente fabuloso, es que durante 500 años nos hemos dedicado en esta ciudad de locos a expulsar el agua. De hecho, en el siglo XX, es el asunto más dramático que pueda haber, lo que hemos hecho es hacer un drenaje profundo para que todo el agua que usamos, todo el agua de lluvia, se vaya por la alcantarilla y se convierta en un desagüe que contamina el río Tula y contamina todo lo largo de su camino hacia el mar. Y la contaminación no es caca, el caca es lo más limpio que lleva ese río. Lleva desechos industriales, lleva una cantidad de cosas horrorosas, brutal. Nosotros consumimos agua y no recuperamos agua. Es suicida. Lo que hacemos es sacar agua del subsuelo, lo cual hace que la ciudad se vaya hundiendo cada vez más. La usamos y la tiramos. Pero además no recuperamos nada de agua de lluvia. Toda el agua de lluvia que cae sobre esta gran plancha que es la Ciudad de México se va por el caño auténticamente, por el drenaje profundo. Pero además no solamente sacamos agua del subsuelo, nos hemos dedicado a robarnos el agua de todos los veneros y de los manantiales a kilómetros y kilómetros de la redonda. No nos damos cuenta, pero a través del sistema Cutzamala traemos agua desde Veracruz, por ejemplo. Y el agua no alcanza. Proyectando a futuro, nos debemos dar cuenta de que el agua de la Ciudad de México va a ser el gran problema humano. La inversión que vamos a necesitar para traer agua y no tenerla porque no va a alcanzar es inconmensurable. Así es que tenemos que empezar a plantearnos el generar sistemas de recuperación de aguas. Y el más viable, el ingeniero Nabor Carrillo, que hizo el lago Nabor Carrillo, justamente defendía esta idea. El más viable es recuperar la zona lacustre del lago de Texcoco. No, ahí podríamos generar un sistema de recuperación de aguas que, aparte de todo, regresar a cierta cultura del agua. Se podría hacer sistemas de agricultura enormemente efectivos que generaran un modo de vida sustentable para la zona. Se podría hacer piscicultura, sería un polo de turismo y sobre todo estaría recargando los mantos freáticos de manera constante y equilibrando los suelos de manera constante. Nosotros tenemos que recargar un poco de lo que nos llevamos, pensando a futuro y pensando a no tener otras inversiones a futuro que hacer. Y debemos plantearnos la posibilidad de recuperar aguas pluviales, por un lado, y por otro lado tenemos que ponernos en la posibilidad de recuperar aguas grises. Bueno, voy a tener que dejar este video por acá porque me parece que tengo una frontera de 15 minutos y voy a seguir en otro video. Por lo pronto les digo adiós, apóyenme si esto les está interesando, poniéndole like por ahí y compartiendo. Voy a seguir hablando sobre este tema en el siguiente video y voy a iniciar probablemente el tema de cuestiones sociales y políticas. Bueno, les dejo un abrazo, ya son 14 minutos con 42 segundos, entonces estén pendientes y sigamos reflexionando para generar una opinión en aras de tomar buenas decisiones alrededor del proyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México.